me toca, como viejo amigo o amigo viejo, presentarlo, hacer un resumen de este montón de hojas que hay acá. Es un poco difícil, pero he tratado de sacar las partes más importantes. Lo conocí a José Manuel Aroca, el conferencista, en su ciudad, Valladolid, en 1990, ya que por encargo de la Universidad Católica una reunión en Salamanca, y lo primero que hice fue averiguar el nombre del presidente de la Real Sociedad Española de Matemática, Real Sociedad Matemática de España. Yo en esa época desempeñaba el cargo de presidente de la Sociedad Matemática Peruana, entonces mi interés era establecer un convenio con él. Y ya había estado en España 10 años o 15 años antes, haciendo estudios de posgrado en la Universidad Central de Madrid, ahora cambió de nombre, ¿no? Y Complutense. Y tenía mucho interés en la Real Sociedad Española de Matemáticas. Así que, averiguado el nombre del presidente, resultó ser un señor José Manuel Aroca. Tomé el teléfono y lo llamé por teléfono y comenzamos a hablar. Y lo noté tan asequible, tan simpático, tan acogedor. Inmediatamente le dije, yo voy a Salamanca, pero he visto que hay un viaje que pasa por Valladolid. Entonces quisiera ir a visitarlo. Bueno, me dijo, venga. Y fui. Pasé por encontré su despacho de autoridad, siempre ha sido autoridad en Valladolid, acompañado de un gran amigo nuestro, mucho menor que nosotros, Orlandito Villamayor, el hijo del famoso Orlando Villamayor. Y le propuse establecer un convenio. Yo dije, bueno, no hay problema, nos sentamos y redactamos el convenio. Y efectivamente nos sentamos a la máquina, creo que todavía no había computadora, sí había computadora. Y escribimos el convenio y resultó, la verdad, una cosa muy importante para el Perú. Desde esa época hemos tenido contacto permanente con el Perú. Voy a contar algunas cosas, ¿no? En primer lugar, en 1995 es uno de los primeros invitados a participar en un ciclo de cursos de predoctorado que se ofrecen gracias a un convenio firmado en el Cusco entre la Sociedad Matemática Peruana y la Sociedad Matemática Brasileña. Este convenio fue auspiciado económicamente por la Academia del Tercer Mundo, que la presidía el Premio Nobel de Física, Aldous Salam. Él fue uno de los primeros invitados a este ciclo de conferencias que funcionaba gracias al convenio. Dictó por primera vez acá en Perú, en 1997, un curso de curvas algebraicas. En 1997, José Manuel participa de un acontecimiento muy importante, la creación del INCA, el Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines, fundado gracias a un convenio entre la Universidad Nacional de Ingeniería y la Pontificia Universidad Católica. Esto fue, para mí, que soy viejo de estas líderes de la administración de los centros de matemáticas, esto fue, creo que, el acontecimiento más grande que ha habido en el siglo pasado. ¿Por qué? Porque revive al IMUNI, un instituto de la Universidad Nacional de Ingeniería, que funcionó con gran éxito desde el año 62 hasta el 69. Lamentablemente las cuestiones de tipo político hicieron que este instituto desapareciera. El primero y único instituto de matemáticas que existía y que se dedicaba solamente a la investigación. Obviamente estaba dirigido por una persona incomparable,
don José Tola Pasquel, conocido por nombre, imagino por todos ustedes, que fue rector de esta universidad, pero hizo labor en San Marcos primero, en la UNI después, y finalmente en la Universidad Católica. Bueno, este instituto se crea gracias a un joven egresado del IMUNI, del antiguo instituto, el doctor César Camacho, un matemático, probablemente el mejor de su generación, que se doctoró en Berkeley bajo la dirección de Stephen Smale, uno de los matemáticos más grandes del mundo en esa época. Bueno, Camacho volvió a su tierra natal y conversó con los ex miembros del IMUNI, éramos 3 o 4, y que estábamos ya en la Católica, y entonces decidimos crear este instituto. Camacho convenció a los rectores de la UNI y la Católica, tiene un poder de convencimiento extraordinario, y logró crear el INCA, pero ya con un fondo muy grande, porque participaban tanto la UNI como la Católica con personal académico y con dinero para hacer investigación, y con el apoyo del Brasil, que nos daba aproximadamente $1 millón. Camacho, que también consiguió hacer construir el local que está en La Molina, probablemente alguno de ustedes lo conozca, que nos costó $1.600.000, y también con donaciones del doctor Alberto Benavides de la Quintana, un potentado en el área de las minas, que donó $1.600.000 para hacer esta construcción. El terreno fue donado por el Ministerio de Educación en la época que estaba nuestro gran amigo Gerardo Oiza. Bueno, este instituto tenía que ser gobernado no como se hablaba, como funcionaba un instituto en la universidad común. No, como este era un instituto de mayor nivel y que contaba solamente con investigadores, entonces, siguiendo las ideas que traía Camacho, se nombró un comité consultivo internacional. Estuvo presidido por él, por Camacho, César Camacho, integrado por un francés, un español, en este caso José Manuel Aroca, un italiano, Procesi, famoso matemático de la Universidad de Roma, y un brasileño, italiano, francés, peruano, y 2 peruanos, uno de la Católica y uno de la UNI. Bueno, este instituto está funcionando, realmente sigue consolidando su nivel, ha realizado varios congresos ya de nivel internacional. A él van no solamente alumnos de la Católica o de la UNI, van alumnos de San Marcos, para alumnos de provincias, ofrece becas. Bueno, es realmente una copia del INPA de Brasil, el Instituto de Matemáticas Puras y Aplicadas. Bueno, en esa tarea José Manuel ha venido varias veces. Yo creo que conoce casi tanto como yo, que viajo por todo el Perú, pero él hasta Huaraz ha llegado, claro, digamos así. Bueno, hablar de sus publicaciones, José Manuel entra por todo. Tiene como líneas de investigación singularidades de variables algebraicas y analíticas, métodos algebraicos en geometría clásica y topología, singularidades de ecuaciones diferenciales y correlaciones, prolongación de soluciones de ecuaciones diferenciales y teoría de Galois diferencial, series generalizadas y valoraciones, historia de la matemática y matemática elemental. Hoy nos va a recrear con un tema de matemática elemental. Bueno, ha publicado 11 libros, 22 artículos de investigación,
ha dirigido 31 tesis doctorales, entre ellas un alumno de acá, que creo que anda por ahí, ya tiene hasta dejo español también, Francisco Ugarte, y seguirá teniendo más alumnos, porque está recorriendo en esta segunda vez que viene como profesor visitante de la cátedra José Tola Pasquel. Él está recorriendo nuevamente varias ciudades del país. Ha estado por Piura y por supuesto tenía que ir por segunda vez al Cusco. Y al mirar hacia a José Manuel, no puedo reprimir mencionar el nombre de María Josefa, a quien cariñosamente la llamamos Pepa, ¿no? Pepa no lo deja a José Manuel, lo acompaña y lo acompaña muy bien, porque además es un poco su consejera. Ella también es matemática, así que no hay problema. En fin, en la actualidad, como decía, está haciendo su segundo despatch largo como profesor de la cátedra José Tola Pasquel y sigue dando varios cursos que ustedes pueden ver en estos trípticos que los piden para que lo vean como detenimiento. Bueno, creo que eso es todo lo más que podría decir, no sé, alguna cosa habré escrito por acá, pero bueno, no puedo dejar de mencionar el premio extraordinario de la licenciatura en 1966, el premio de la Fundación Villanueva y Quintanilla en 1966, el premio nacional de fin de carrera en 1966, 3 premios en un solo año, beca J. Marx de estudios en España en 1969, beca J. Marx de estudios en el extranjero 72-74, profesor honorario de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el 2009, Cruz de Alfonso X el Sabio, que es una condecoración la más alta que ofrece el gobierno español. Y finalmente voy a adelantar, el lunes lo incorporaremos a la Academia Nacional de Ciencias, que la preside y nos honra con su presencia el doctor Urman. En fin, eso es todo lo que puedo decir. Muchas gracias. Bien, quiero dar las gracias al profesor Carranza por su presentación y a ustedes por su presencia aquí. El profesor Carranza me hace un honor inmerecido con una presentación tan detallada y tan buena. Yo tengo una profunda admiración por las personas como él, como otros de nuestros amigos, todos los que han mencionado, en Villamayor, en Argentina, Luis en México, o Elon Lima en Brasil, personas que han dedicado toda su vida a la difusión de las matemáticas y son los que han conseguido que el estado de las matemáticas en América sea lo que es actualmente. Muchas gracias por su trabajo y por su presentación, profesor Carranza. El profesor Carranza me pidió que diera una charla de carácter elemental sobre geometría, pero justamente muy poco después de decírmelo, pues en los periódicos vi una noticia que todos ustedes habrán visto también, que fue la noticia de que un matemático peruano ha demostrado la conjetura débil de Goldbach. Entonces, yo creo que es necesario, puesto que este es el primer acto público en esta universidad desde que se ha dado esa noticia, pues dedicar unos minutos a hablar del trabajo de este matemático peruano, que es verdaderamente remarcable. Por esa razón he añadido un pequeño preámbulo, que es un homenaje a Harald Helmholtz por su trabajo sobre la conjetura débil de Goldbach. ¿En qué consiste, en primer lugar, una conjetura? Los matemáticos fundamentalmente nos dedicamos a demostrar teoremas, pero hay muchas veces que estamos convencidos de que una afirmación es cierta y no somos capaces de demostrarla. Entonces esa afirmación se hace pública y se conoce con el nombre de conjetura. Es algo que se conjetura, pero no se sabe si es verdad o es mentira, hasta el momento en que alguien demuestra que es falso y desaparece, o demuestra que es verdad y se convierte en un teorema. Esto sucede con la conjetura de Goldbach. La conjetura de Goldbach
viene desde 1742. Si restan ustedes, son algo así como 271 años que esa conjetura, de la que vamos a hablar, de un planteamiento enormemente fácil, está delante de todos los matemáticos. La han intentado muchos matemáticos, nadie ha sido capaz de demostrarla hasta el trabajo de Herlot. Hay que decir también que nadie ha sido capaz de demostrarla, pero todos han ido haciendo poco a poco una montañita, cada uno subía un poco más arriba, subía un poco más arriba, y el trabajo de Herlot es el trabajo de la cumbre. Hoy en día el trabajo matemático no es el trabajo de uno solo, hay toda una colección de trabajos detrás y cada uno se apoya en el trabajo de los anteriores. Sobre esta conjetura, es una conjetura muy simple y hay gente, personas en matemáticas con el reconocimiento universal de Hardy, que ya dijo en 1921 que era uno de los problemas más importantes, no de la teoría de números, sino de las matemáticas. O sea que realmente es un problema fundamental. ¿Qué es lo que dice ese problema? Pues la conjetura de Goldbach es muy sencilla. Cualquier número par mayor que 2 se puede escribir como suma de dos números primos. El 4 es la suma del 2 con el 2, y el 2 es primo. El 6 pues es la suma del 3 con el 3, que los dos son primos. El 8 pues es la suma del 5 con el 3, que los dos son primos. Y así sucesivamente. Entonces, uno dice, bueno, pues es algo que parece bastante razonable, los números primos son impares, sí, pero la cuestión es cuántos números primos hay y si hay bastantes como para que sumados nos den todos los números pares. Esta conjetura tiene una versión débil, que se le parece mucho. ¿Cuál es la versión débil? De dos formas distintas. Un número impar mayor que 7 se puede expresar como suma de tres primos impares, es decir, el 2 no cuenta. O cualquier número impar mayor que 5 se puede expresar como suma de tres números primos. ¿Por qué se llaman a estas conjeturas débiles? Porque si alguien demuestra la conjetura de Goldbach, demuestra automáticamente cualquiera de estas. ¿Por qué razón? Porque si tomamos un número impar y le quitamos 3, que es primo, queda un número par. Si el número par es suma de dos primos, el impar será suma de los dos primos con el 3. Ya es suma de 3. Sin embargo, el recíproco no es cierto, porque el hecho de que cualquier número impar se escriba como suma de tres primos, pues si quitamos un primo, la suma de los dos restantes es un número par. ¿Pero qué números pares salen? ¿Salen todos? Ahí está la diferencia. Por eso se llama conjetura débil. Si alguien demuestra aquella, demuestra esta. Si alguien demuestra esta, todavía no ha demostrado la conjetura de Goldbach. Así que ánimo, que la conjetura de Goldbach-Feten sigue abierta todavía. Así que hay trabajo para que cualquiera de vosotros se pueda poner a escribir. ¿Qué podemos decir de esta conjetura? Pues esta conjetura tiene una conexión muy fuerte con algo que sí está considerado como el sumum de las matemáticas, sin demostrar, por supuesto, la hipótesis de Riemann. ¿Qué es lo que dice la hipótesis de Riemann? Pues la hipótesis de Riemann tiene un planteamiento demasiado técnico, no voy a entrar mucho en detalles. Hay una función que se llama la función z de Riemann. Esa función z no es más que, uno puede definir la suma desde 1 hasta infinito, esto no es más que el 1 partido por n a la s. Esa expresión, me han puesto una pizarra enorme, pero no me diga que no me han puesto nada para escribir. Hay algo para aquí. Aquí hay esto. Aunque sean unos horrendos colores, algo podemos escribir. Ahí hay blancas. Muchas gracias. Es simplemente, pues si s es igual a 2, pues es escribir la suma de 1 partido por n al cuadrado. Es decir, 1 partido por 1, más 1 partido por 4, más 1 partido por 9, más puntos suspensivos. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que igual que ponemos potencias enteras, pues podemos poner potencias imaginarias. Entonces, esa función es una función de variable compleja, está definida si la parte real del complejo que usamos como exponente es mayor que 1, la parte imaginaria no importa. Entonces, Riemann demostró que esta función se puede extender a toda la recta compleja menos el 1. Y el problema es dónde están colocados los ceros de esta función. Esta función se anula en una serie de puntos. Unos ceros se llaman los ceros triviales, el menos 2, menos 4, menos 6, y tienen los ceros no triviales. Los ceros no triviales son los que están comprendidos, su parte real
estar en la banda entre el 0 y el 1. Es decir, si pintamos los números complejos identificados con la recta real, esta es la parte real igual 0, aquí tenemos la parte real igual 1, entonces estoy pintando al revés que siempre, ¿eh? La parte real la estoy pintando aquí y aquí la imaginaria. Entonces, estamos mirando todos los ceros que están comprendidos en esta banda y lo que dice la hipótesis de Riemann es que todos ellos tienen que estar necesariamente en la línea parte real igual a 1. Eso es una cosa que parece que no tiene nada que ver con la distribución de los primos y sí tiene mucho que ver con los números primos. De hecho, casi todas las conjeturas relativas a números primos, si se admite la hipótesis de Riemann, se pueden hacer demostraciones. Si no se admiten, las demostraciones fallan. Dependen de la hipótesis de Riemann. Por ejemplo, la más conocida, pues el mismo Riemann fue el que estableció que los ceros no triviales estaban aquí y la primera cosa fue suprimir los ceros que estaban en el 1. Entonces, la supresión de los ceros con parte real 1 se mostraron independientemente de Hadamard y de Lavallée-Poussin que no tenían ceros con parte real 1 y eso equivalía, también lo demostraron, a un teorema muy conocido que es el teorema de los números primos. El teorema de los números primos, conjeturado por Legendre y Gauss, nos dice el número de primos que hay entre 1 y n. Entonces, este límite, el número de primos entre 1 y n, partido por n, partido por logaritmo neperiano de n, dicen que es 1. Es decir, cuando n es suficientemente grande, que hay tantos primos en el intervalo entre 1 y n, ese número de primos es aproximadamente igual a n partido por el logaritmo neperiano de n. Por ejemplo, si n es igual a 100, pues sale alrededor de 21. Si n es igual a 1000, pues sale como 144. Si n es igual a 100.000, pues salen algo así como 8.500 de ese orden. Entonces, hay cálculos y, bueno, de hecho, los cálculos de Gauss son increíbles para ver que efectivamente eso funcionaba antes de enunciar su conjetura. Fue una conjetura de Gauss que había hecho, Gauss la hizo con 19 años, Legendre la había hecho un poco más viejo, un poco antes también, y la demostraron Hadamard y de Lavallée-Poussin. O sea que ese resultado liga la conjetura a la hipótesis de Riemann con el teorema de los números primos. Y lo traigo aquí simplemente por hacerles ver esa conexión, a veces milagrosa, entre distintos campos de las matemáticas. Una propiedad relativa a los ceros de una función analítica, que eso tenga que ver con cómo están distribuidos los números primos a lo largo de la recta real. Bien, pues sobre esa hipótesis de Riemann no quiero hacer un homenaje solamente a Helmholtz, hay gente desconocida, Julio Alcántara, profesor de la Universidad Católica, pues uno de sus primeros trabajos fue una formulación en términos de análisis funcional de la hipótesis de Riemann y lleva 25 años trabajando en la hipótesis de Riemann. Y bueno, pues ha obtenido uno de mis profesores, el maestro de mi maestro, Zariski, decía que cualquier matemático en la vida tiene que tener un gran problema. Zariski era de formación italiana y le gustaba emplear las palabras italianas para esas cosas y hablaba de un problemone, el gran problema. Y decía que ese problemone el matemático no lo iba a resolver nunca, a menos que tuviera suerte, fuera muy bueno. Normalmente lo que hacía era resolver pequeños problemas en torno al gran problema, los probleminos. Entonces, Alcántara lleva 25 años trabajando. De vez en cuando piensa que ha conseguido resolver el problema. A veces, bueno, todavía no lo ha conseguido. Yo no desespero que nos dé una alegría y acabe consiguiendo demostrar la hipótesis de Riemann. Desde luego, mucho camino ha andado, muchas cosas ha hecho y también, aunque él no lo haya conseguido o no lo haya conseguido todavía, no es justo que lo olvidemos. Bien, ¿qué podemos decir de la conjetura débil de Goldbach? Pues en el año 23, si se suponía cierta la hipótesis de Riemann generalizada, en vez de hablar de la función z de Riemann tendríamos que hablar de la función de Selbers, pero no voy a hablar de la función de Selbers. Escribimos ahí hipótesis de Riemann generalizada, que se parece un poco a lo que habíamos puesto antes. Entonces, demostraron que la conjetura de Goldbach, admitiendo esa hipótesis, era cierta para números impares suficientemente grandes.
Todos ellos se apoyan en un trabajo previo en el que se demuestran cosas a partir de un cierto número. Son teoremas existenciales y como son existenciales solamente podemos decir que la solución existe, pero no sabemos desde cuándo. Ese primer trabajo de Hardy y Littlewood lo mejoró Vinogrado, y Vinogrado eliminó la hipótesis de Riemann. Entonces demostró que todos los números impares suficientemente grandes, así, se pueden escribir como suma de tres primos. El problema es suficientemente grandes. Entonces el primero que precisó un poco lo de suficientemente grande fue Borodin, que demostró que 3 elevado a 3 elevado a 15 ya era una cosa. Es decir, que todo número impar mayor que 3 elevado a 3 elevado a 15 es suma de 3 números primos. Y eso de 3 elevado a 3 elevado a 15, a mí esos números me marean. 3 elevado a 3 elevado a 15 tiene 6 millones de cifras. El tamaño de nuestra galaxia tiene 20 cifras, es 10 elevado a 20. Así que esto es 10 elevado a 6 millones. Bien, entonces la cuestión era muy fácil en un ordenador. Claro, en un ordenador llegar hasta 10 elevado a 6 millones es un poco fuerte. Entonces hay que mejorar la cosa. En 1989, Wang y Chen también tienen una prueba una reducción de la conjetura de Goldbach, de la buena, a cualquier número par es suma de un primo y un número que tiene a lo más 2 factores primos. Ya fue muy importante ese resultado. Pero bueno, no estamos en esa conjetura. Entonces dejaron reducida la cota a e elevado a 3100, que es algo del orden de 2 por 10 elevado a 1346. Ya estamos en 1346 cifras. Esa cota se mejoró un poco. Desuillet, Effinger, Terrile y Zinoviev pues demostraron, usando la hipótesis generalizada de Riemann, la conjetura débil de Goldbach para números mayores que 10 elevado a 20. Y entonces completaron eso con una comprobación de los casos pequeños, o sea, de los números por informática, de los números menores que 10 a la 20. Pero dependía de la hipótesis de Riemann, que está sin demostrar. En lugar de utilizar 2, hay otras vías. Ramaré demostró en el 95 que cualquier número par mayor que 4 es suma de 6 primos. Entonces, por el mismo razonamiento que hicimos antes, cualquier número impar mayor que 5 es suma de 7 primos como máximo. 7 en lugar de 3. Entonces, eso mejoró un poco. Kaniecki demostró en el año 2000 algo, se me olvidó poner la fecha, que cualquier entero impar es suma de como máximo 5 primos. Ya rebajó de 7 a 5, pero admitiendo la hipótesis de Riemann. Y el premio, la medalla Fiel más joven de la historia, Terence Tao, demostró en 2012, sin necesidad de la hipótesis de Riemann, lo de los 5 primos. Entonces, en 2 trabajos publicados en 2012 y el otro enviado a publicar en 2013 por Helfgott, esos 2 trabajos se consideran suficientes para demostrar la hipótesis de Riemann. De todas maneras, el último todavía se está comprobando y se estima que tardará bastante en terminarse la comprobación. Tao, de todas maneras, lo ha admitido ya como cierto, así que tiene muchas probabilidades de ser verdad. Entonces, de ahora en adelante no tenemos que hablar de la conjetura de Goldbach, sino del teorema de Helfgott. Y ahora, y va un poco a una pregunta que me hizo el otro día uno de mis alumnos del curso regular de matemáticas que doy aquí, y le expliqué algo y me dijo, ¿y eso para qué sirve? Bueno, pues vamos a ver para qué sirve. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Qué demonios nos importa el que un número impar sea suma de 3 primos o de 47 primos? Pues sirve para muchas cosas. ¿Para qué sirve subir a un pico de 8.000 metros? Y hay gente que muere, acaba de morir un español por subir a un pico de 8.000 metros. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve correr los 100 metros en 8,3 segundos? Pues, pero bueno, sirve para probar que el ser humano es capaz de superarse a sí mismo y llegar a donde no llegó nunca nadie. Pero el teorema de Helfgott también sirve para eso. Ya lo decía Lord Byron, para seguir al conocimiento como una estrella declinante hasta el último límite del pensamiento humano. Hay un montañero austríaco, lamento no acordarme de cómo se llama, mi cabeza cada vez funciona peor con los años,
que tiene un libro muy bonito que se llama Solo, es un especialista en ascensiones a picos de 8.000 metros sin oxígeno y sin sherpas, que le ayudan mucho, él solo, siempre es solo. Y habla de su obsesión por la montaña y de que cada vez que ve una montaña tiene necesidad de subir a la montaña, y si la montaña cada vez que la ve, pues... Pero claro, un matemático que está obsesionado por un problema no es cada vez que vea el problema, es que lo tiene siempre delante. Entonces el trabajo del matemático en muchas medidas es como el trabajo del montañero, por eso he puesto lo de los 8.000 metros. Tener la montaña toda la vida delante y tener esa necesidad de subir la montaña, luchar con el problema continuamente. Eso muchas veces lleva a la enfermedad y a la locura. Hay una carta maravillosa escrita por Farkas Bolyai, el padre de Janusz Bolyai. Janusz Bolyai fue, junto con Lobachevsky, fueron los dos primeros que construyeron un modelo de la geometría sin el quinto postulado de Euclides. Entonces el padre de Bolyai había dedicado toda su vida a resolver ese problema, se había vuelto loco y no había conseguido resolver el problema. Y cuando se enteró que su hijo iba a resolver el problema, le escribió, a intentarlo, le escribió una carta verdaderamente conmovedora, en la época de romántica, una carta terrible, hablando de ese atravesar la noche con las velas destrozadas por la tormenta y su vida hundida en el mar, etc. Bueno, pues eso es verdad, es importante. Entonces, este teorema sirve para eso, para demostrar de lo que es capaz el ser humano. ¿Para qué sirve un cuadro? ¿Para qué sirve una sinfonía? Pues, ¿la sinfonía para qué? Pues para complacernos, cualquier ser humano, en la admiración de la belleza. Pues el teorema de Hertzsprung también. Las matemáticas, como dice Bertrand Russell, poseen no solo la verdad, sino una belleza suprema, una belleza fría y austera, sin los adornos magníficos de la pintura o la música, pero una belleza sublime y pura. Y es verdad, las matemáticas son bonitas. Un razonamiento es algo verdaderamente único. Un razonamiento bien hecho es algo que produce una satisfacción estética tan profunda como la puede producir la mejor poesía de Juan Ramón Jiménez. Las matemáticas son también un arte, aparte de ser una ciencia. También un avance técnico. ¿De qué sirve? Pues para mejorar la vida del ser humano a veces las empeoran también un poco. Entonces, el teorema de Hertzsprung también. ¿Por qué? Pues hay una afirmación general de Philip Griffith que dice que uno de los misterios profundos de la vida es la forma en la cual la mejor matemática pura, interesante por sí misma, inexplicablemente e impredeciblemente resulta ser útil. Todos ustedes están utilizando CDs, están oyendo música digital gracias a la teoría de números. Todo, ¿qué es? Sin la teoría de números y la codificación, eso no se podría haber hecho. Cada vez que meten la tarjeta en un cajero automático, la tarjeta del cajero automático le da dinero y no entra cualquiera, gracias a las claves dadas por la teoría de números. Cuando utilizan un teléfono digital, están con la teoría de números. Las matemáticas de las corrientes continuas y del electromagnetismo estaban hechas 300 años antes de que hicieran falta. En general, las matemáticas a veces se desarrollan a petición de una ciencia determinada, pero muchas veces parece que se desarrollan aleatoriamente, pero nunca es aleatoriamente. Las matemáticas están producidas por el hombre y la ciencia se refiere a la naturaleza de la que el hombre forma una parte o está ideada por el hombre, entonces tienen que encajar con las matemáticas. Cualquier cosa que se haga en matemáticas es útil o va a ser útil. Se puede tener la más absoluta seguridad, útil en el sentido de avances técnicos. Podríamos poner, igual que estas tres cosas, muchas cosas más. Y ahora lo que es menester, ya que ha salido un matemático peruano verdaderamente descollante, que ese matemático peruano sirva, que el matemático peruano sea un ejemplo para que los jóvenes peruanos se dediquen a la ciencia, se dediquen a la técnica, a la ingeniería, a la medicina, se dediquen a progresar y a hacer avanzar el país. Que sea un ejemplo para que los institutos funcionen mejor, la enseñanza funcione mejor y todas las cosas vayan mejor. Un ejemplo de que es posible, de que se puede, como está ahora tan de moda el Yes We Can de Obama. Si eso no se hace, en cierto sentido se matará a Hertzsprung. Y puede pasar lo que sucedió en mayo, el 8 de mayo de 1794, Lavoisier fue guillotinado. El juez que dictó sentencia fue implacable, afuera de injusto. La república no necesita ni sabios ni químicos.
El matemático Lagrange dijo: ha bastado un instante para cortarle la cabeza, pero Francia necesitará un siglo para que aparezca otra que se le pueda comparar. Si matamos, en sentido figurado, a Helmholtz, nos va a pasar exactamente lo mismo. Así que con esto terminamos el homenaje a Helmholtz. Bien, y ahora vamos a entrar en el tema de la conferencia, casi a la hora a la que debíamos terminarla, pero lo siento. Y lo primero que quiero hacer es justificar el título. El título reconozco que es un título completamente terrorista, absolutamente llamativo. Y es por una de mis fuentes de inspiración. Me gusta mucho el cine, y el cine de Billy Wilder, aunque se ha copiado de Howard Hawks, especialmente. Entonces, esto es, si consigo que funcione, vaya por esto, se ha ido para atrás. Vamos a ver, aquí, si consigo que esto funcione, hay una razón de la justificación del título. Vamos a ver. Lee lo que se escribió. Mientras centenares de hombres armados y pagados por el Jerry Carman recorrían Chicago disparando y sembrando el terror, Earl Williams estaba escondido a menos de 50 metros del despacho del documento. ¿Lo mencionas en el periódico? Tenemos los... Está en el segundo plano. ¿Y quién diablos va a leer el segundo plano? Llevo 15 años enseñándome cómo se escribe un artículo, Yo conseguí mi información, no tengo la chorra. ¿Y quién demonios lee el segundo párrafo? Esa es la razón del título, pero hay una segunda razón. Ya ponemos aquí el título en serio, y la razón es una frase que siempre me ha impresionado de Whitehead, el filósofo y matemático, que dice que el demonio de la álgebra y el ángel de la topología se disputan el alma de cada dominio matemático individual. Entonces, lo que pretendo es mostrar cómo el álgebra y la topología se pelean con la geometría. Entonces, vamos a hablar un poco de geometría y de cómo el álgebra y la topología se pelean por la geometría. En su etimología pura, geometría significa medida de la Tierra. Pero ya desde un principio, en cuanto empieza a haber verdaderas matemáticas, pues lo de la Tierra se olvida y se cambia un poco por el espacio. De manera que Euclides, que es realmente el primer geómetra importante de la historia, idealiza la Tierra, suprime lo de tierra, idealiza el ambiente y explica la geometría de un ambiente absolutamente ideal. Habla del plano y del espacio, pero principalmente habla del plano. Y hay un segundo punto, que es Ptolomeo. Ptolomeo, en el Almagesto, estudia la geometría de la esfera. Plano, liso, la esfera ya tiene forma, la esfera está curvada. Ptolomeo es un hombre poco reconocido en su Almagesto, además tiene una geografía magnífica, pero su Almagesto es una auténtica obra de arte matemática. Igual que pasa con Euclides, Euclides se puede perfectamente, sabiendo griego, pero hay magníficas traducciones, se puede leer tal cual y se puede explicar tal cual. Y lo mismo sucede con Ptolomeo. La geometría de la esfera de Ptolomeo es una auténtica maravilla, es un auténtico precursor de una geometría de la que hablaremos después, la geometría proyectiva. Y Ptolomeo es un geómetra mucho más aplicado que Euclides. En Ptolomeo su geometría de la esfera está destinada casi exclusivamente a astronomía y a geografía. Le preocupan los problemas de navegación. Ahora así un poco menos también. Le preocupa la navegación geográfica y le preocupa los movimientos de los astros. Entonces, si cambiamos el ambiente de la geometría de la Tierra al espacio, ¿qué podemos decir que es el espacio? Pues hay mucha gente que lo ha dicho, pero a mí me gustan las tres definiciones de espacio de Federico Enríquez, un geómetra italiano, uno de los grandes geómetras italianos, Enríquez, Castelnuovo, Severi, que en 1912, en una enciclopedia de las matemáticas, pues da tres nociones de espacio. Habla del espacio intuitivo habitual, que está constituido por objetos ideales, puntos, rectas, planos, tal como los concibe nuestra imaginación. Tenemos que definirlos, tenemos que decir que es una recta, que es un punto, que es un plano, y tenemos que regular su comportamiento por medio de unos axiomas. Una vez que sabemos, hemos dado la definición
de esos objetos ideales, no corresponden a objetos reales. Tener en cuenta que Euclides hablaba de rectas en el año 300 a.C. El primer trozo de recta se dibujó hacia el año 1830. Porque dibujar una recta, ¿quién puede dibujar una recta? Una regla, ¿cómo sabemos que la regla es recta? Entonces Posselier diseñó un sistema que transformaba, una máquina que dibujaba la inversión, transformaba una circunferencia en una recta. Entonces una circunferencia es bien claro que sabemos lo que es. Tomamos una barra, le fijamos un extremo y el otro se mueve en una circunferencia. Entonces el dibujo de la máquina de Posselier fue la primera que dibujó un trozo de línea recta. Entonces son objetos ideales. Los definimos, regulamos su comportamiento por medio de esas reglas y luego por deducción deducimos las propiedades que, si corresponden a cosas que observamos, buena suerte, y si no, pues mala suerte. Pero, como dice Poincaré, son verdad. Si yo parto de unos axiomas a los que admito y de esos axiomas utilizo una regla de deducción para sacar unos resultados, los resultados son ciertos, tan ciertos como los axiomas, pero completamente ciertos, no son discutibles. Una segunda noción de espacio es el espacio físico. Helmholtz es el primer exponente de geómetra o físico, nos podemos pelear por él, que estudia este tipo de la geometría de esta forma. Son objetos reales cuyas propiedades no son conocidas por experiencia. Entonces la geometría obtiene por proceso deductivo nuevas propiedades que se comprueban, pero aquí estamos ligados